Padre bendito, por permitirnos una vez más estar acá delante de tu presencia, Señor, para leer tu palabra. Guíanos en este rato de lectura, Señor, que podamos aprovechar al máximo este tiempo, que podamos comprender lo que leamos, podamos también ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo número 13. Dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que partiera de este mundo al cielo, hacia el Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Y mientras cenaban, Satanás puso en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Y aconteció, y conociendo Jesús que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios iba, se levantó de la cena y poniendo su manto a un lado, tomó una toalla y se la ciñó. Luego vació agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla con la cual se había ceñido. Pero cuando llegó a Simón Cefas, este le dijo: ¿Tú me lavas los pies a mí, Señor? Jesús le contestó: Lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Simón Cefas le dijo: Tú jamás me lavarás los pies. Jesús le dijo: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Cefas: Entonces no solamente lávame los pies, mi Señor, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que ha sido bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies, porque está todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Porque Jesús conocía al que lo iba a entregar. Por eso dijo: No todos ustedes están limpios. Después de que les hubo lavado los pies, poniéndose su manto, se sentó a la mesa y les dijo: ¿Comprenden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro nuestro y Señor nuestro, y dicen bien, puesto que lo soy. Pues si yo, su Señor y su Maestro, les he lavado los pies, ¿cuánto más deben lavarse los pies los unos a los otros? Porque les he dado este ejemplo para que conforme yo les he hecho, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, no hay siervo que sea mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si entienden estas cosas, serán dichosos si las ponen por obra. No les hablo a todos ustedes, pues yo conozco a los que he elegido, sino para que tenga cumplimiento la escritura: el que come pan conmigo ha levantado su talón en contra mía. Se los digo desde ahora, antes de que acontezca, para que cuando acontezca crean que yo soy. De cierto les digo, el que acepte al que yo envío, me acepta a mí, y el que me acepta a mí, acepta al que me ha enviado. Cuando hubo dicho estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu profundamente y testificó diciendo: de cierto les digo, que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros porque ignoraban de quién de ellos hablaba. Y estaba uno de los discípulos que recostaba sobre su pecho, a quien Jesús amaba, al cual Simón Cefas le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces aquel discípulo, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: ¿Quién es ese hombre, mi Señor? Jesús contestó diciendo: al que yo le daré pan mojado. Entonces Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y luego del pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa comprendió por qué le había dicho esto. Y algunos de ellos pensaron que como Judas era el que cargaba la bolsa de dinero, Jesús le había mandado expresamente que comprara
lo que se iba a necesitar para la fiesta o que diera algo a los necesitados. Y tomando el pan inmediatamente, Judas salió y ya era de noche cuando salió. Entonces dijo Jesús, ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado por medio de él. Y si Dios es glorificado por medio de él, también Dios lo glorificará así en sí mismo. De inmediato lo glorificará. Todavía estaré un poco con ustedes, hijos míos, y me buscarán. Pero como he dicho a los judíos, también a ustedes les digo ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, de la manera que yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Por esto todos sabrán que son ustedes mis discípulos y le tienen amor unos a otros. Le dijo Simón Cefas, Señor nuestro, ¿a dónde vas? Jesús le contestó y le dijo, a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero al final me seguirás. Le dijo Simón Cefas, ¿por qué no puedo seguirte ahora, mi Señor? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que el gallo no cantará hasta que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy a prepararles lugar, regresaré y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Tomás le dijo, Señor nuestro, ignoramos a dónde vas. ¿Cómo podremos conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por medio de mí. Si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, Señor nuestro. Jesús le dijo, he estado con ustedes todo este tiempo y no me han conocido, Felipe. El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por cuenta propia, sino que el Padre que mora en mí, Él realiza estas obras. Crean que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Y si no, crean al menos por las obras. De cierto, les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre les concederé, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si me piden en mi nombre, yo se lo concederé. Si me aman, guarden mis mandamientos. Yo intercederé ante mi Padre y le daré otro ayudador para que esté para siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes, y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, ¿por qué te mostrarás a nosotros y no al mundo, mi Señor? Jesús le contestó y le dijo, el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el que no me ama no guarda mi palabra, y esta palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he declarado estando con ustedes, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Escucharon que les dijo, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se hubieran regocijado porque voy a mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. He aquí ahora se los he dicho antes de que acontezca para que cuando acontezca crean. De ahora en adelante no hablaré mucho con ustedes porque el gobernante de este mundo viene y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo entienda que amo a mi Padre, como mi Padre me ordenó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, Él la cortará, pero la que produzca fruto, la podará para que produzca mucho fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado.
permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto porque sin mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera como rama seca, que recogen y lanzan al fuego para que se queme. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir lo tendrán. En esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Tal como mi Padre me ha amado, yo también les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea pleno. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen todo lo que les ordeno. Ya no los llamaré siervos, por cuanto el siervo ignora lo que hace su amo, sino que los he llamado amigos míos, porque todo lo que he escuchado de mi Padre les he hecho saber. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he designado para que ustedes ciertamente vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Esto les ordeno, ámense unos a otros. Si el mundo los aborrece, sepan que me ha aborrecido a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden la palabra que les dije. No hay siervo que sea mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Pero todas estas cosas les harán por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me envió. Si no, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por sus pecados. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho delante de ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ciertamente ya han visto y me han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Para que tuviera cumplimiento la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el ayudador a quien yo les enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no tengan tropiezo, porque los expulsarán de sus sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que presta ofrenda a Dios. Harán estas cosas por cuanto no han conocido a mi Padre ni a mí. Estas cosas les he dicho para que cuando llegue el tiempo de ellas recuerden que yo se las había dicho. No se las dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora que voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Pero porque les dije estas cosas, vino la tristeza y ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, es conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pero no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche y les dará a conocer los eventos futuros. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene mi Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Un poco y no me verán, y nuevamente un poco y me verán, porque voy al Padre. Entonces sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me verán, y nuevamente un poco y me verán, y porque voy al Padre. Y decían, ¿qué es esto que dijo un poco? No comprendemos de qué está hablando. Pero sabiendo Jesús lo que querían preguntarle, les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre lo que les dije un poco y no me verán, y nuevamente un poco y me verán?
Pues de cierto le digo que ustedes llorarán y harán lamentación, pero el mundo se gozará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en regocijo. Una mujer tiene aflicción cuando está por dar a luz, porque llegó el día de su parto, pero cuando ha dado a luz un hijo, ya no recuerda su angustia por la alegría de que haya nacido un ser humano en el mundo. Ustedes también ahora tienen aflicción, pero los veré de nuevo y su corazón se regocijará y nadie les quitará su regocijo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto, de cierto les digo que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea pleno. Les he hablado estas cosas en figuras, pero la hora viene cuando no les hablaré en figuras, sino que les mostraré lo referente al Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo suplicaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí de la presencia del Padre. Yo salí de la presencia del Padre y vine al mundo, y de nuevo dejo el mundo y voy a la presencia del Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, sin usar lenguaje figurado. Ahora comprendemos que conoces todas las cosas y no es necesario que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús les dijo, ustedes creen porque aquí el tiempo viene y ya ha llegado en que serán dispersados cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Habiendo Jesús hablado estas cosas, alzó los ojos al cielo y dijo, Padre mío, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorificaré en la tierra. La obra que me encomendaste que hiciera la he terminado. Ahora pues, Padre mío, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado desde antes de que existiera el mundo. Tu nombre he manifestado a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora he conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las han aceptado y en verdad han entendido que procedo de ti y han creído que tú me has enviado. Yo intercedo por ellos, no intercedo por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y yo soy glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo guardé a los que me diste y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura tuviera cumplimiento. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que mi gozo sea pleno en ellos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Así como me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
No intercedo solo por ellos, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, tal como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean hechos plenos en uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, deseo que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mi Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste. Tu nombre les he manifestado y lo manifestaré, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Quedrón, donde había un huerto al cual entró él con sus discípulos. También Judas el traidor sabía de aquel lugar, porque en muchas ocasiones Jesús se había reunido en ese lugar con sus discípulos. Y Judas fue allí, guiando una compañía de soldados y guardias de parte de los principales sacerdotes y de los fariseos, que portaban lámparas, antorchas y armas. Pero Jesús, que sabía todas las cosas que le habrían de sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y se encontraba también junto con ellos Judas el traidor. Al decirles Jesús: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Luego Jesús les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús el Nazareno. Y Jesús les contestó: les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Para que tuviera cumplimiento la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Cefas, que traía una espada, la desenvainó e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo tenía por nombre Malco. Entonces Jesús dijo a Cefas: guarda la espada en su vaina. La copa que mi padre me ha dado, ¿no la he de beber? Luego los soldados, los capitanes y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y atándolo lo condujeron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Caifás fue el que aconsejó a los judíos que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Simón Cefas y otro de los discípulos iban siguiendo a Jesús, y siendo este otro discípulo conocido del sumo sacerdote, se introdujo al patio con Jesús. Pero Simón se quedó afuera, a la puerta. Entonces salió el otro discípulo conocido del sumo sacerdote y habló con la que cuidaba la puerta e hizo entrar a Simón. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Simón: ¿eres tú también de los discípulos que es de este hombre? Él le contestó: no lo soy. Y los siervos y los guardias que se encontraban de pie calentándose junto a una fogata que habían hecho porque hacía frío. Y Simón también se encontraba junto con ellos de pie, calentándose. Habiendo el sumo sacerdote interrogado a Jesús respecto a sus discípulos y a su enseñanza, Jesús le contestó: yo he hablado al pueblo abiertamente y siempre enseñé en la sinagoga
y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han escuchado lo que les he hablado. He aquí, estos saben todo lo que dije. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba allí dio una bofetada a Jesús y le dijo, ¿así le contestas al sumo sacerdote? Jesús le contestó diciendo, si he hablado mal, testifica del mal, pero si bien, ¿por qué me agredes? Luego Anás envió atado a Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote. Estando pues Simón, Cefas de pie calentándose, le preguntaron, ¿no eres también tú uno de sus discípulos? Pero él lo negó, diciendo, no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Simón le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi con él en el huerto? Simón lo negó de nuevo, y al instante cantó un gallo. Entonces trasladaron a Jesús de la presencia de Caifás al pretorio. Era al amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse antes de haber comido la Pascua. Entonces Pilato salió hacia ellos y les dijo, ¿qué acusación presentan contra este hombre? Ellos le contestaron y dijeron, si este no fuera un malhechor, ciertamente no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenlo ustedes y júzguenlo conforme a su ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie, para que tuviera cumplimiento la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entrando entonces Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices eso por tu propia cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato le contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu propia raza y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí ahora. Pilato le dijo, así que tú eres rey. Jesús le contestó, tú dijiste que yo soy rey, pero que yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para testificar acerca de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo, no encuentro delito alguno en él. No obstante, ustedes tienen la costumbre de que les suelte a uno en la Pascua. Así que, ¿quieren que les suelte a este rey de los judíos? Entonces todos ellos gritaron, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y este Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato azotó a Jesús. Luego los soldados entretejieron una corona de espinas y se la colgaron en la cabeza vistiéndolo después con un manto púrpura. Y le decían, pasa a ti, rey de los judíos, y lo abofeteaban. Salió Pilato otra vez y les dijo, he aquí, lo traigo afuera frente a ustedes para que sepan que ningún delito encuentro en él. Entonces Jesús salió afuera llevando puesta la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato le dijo, he aquí al hombre. Al verlo, los principales sacerdotes y los guardias gritaban y decían, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque
yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le dijeron, nosotros tenemos una ley y conforme a lo que está en nuestra ley, él merece la muerte porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esta palabra, tuvo todavía más miedo y entrando de nuevo al pretorio dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarle y tengo autoridad para crucificarte? Jesús le dijo, no tendrás ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido concedida de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. Por esta razón Pilato pretendía soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a este, no eres amigo de César, porque todo el que se proclama rey se opone al César. Entonces, cuando Pilato escuchó esto, hizo llevar afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el emperador y que en hebreo se dice Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, como a las 12 del día. Entonces él dijo a los judíos, he aquí su rey. Pero ellos gritaban, llévatelo, llévatelo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato le dijo, ¿he de crucificar a su rey? Los principales sacerdotes le dijeron, no tenemos más rey que a César. Entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo sacaron, llevando él su cruz hasta el lugar que se llama la Calavera y que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Pilato también escribió un letrero y lo colocó sobre la cruz, y así estaba escrito, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos de los judíos leyendo este letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado se encontraba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Luego dijeron los principales sacerdotes a Pilato, no escribas, es el rey de los judíos, sino él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados crucificaron a Jesús, le quitaron sus vestidos y lo dividieron en 4 partes, una parte para cada soldado, pero su túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por eso le dijeron unos a otros, no la cortemos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Y tuvo cumplimiento la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esas cosas hicieron los soldados. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, Marián, la esposa de Cleofas, y Marián Magdalena. Entonces, al ver Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que se encontraba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que le había consumado todo para que la escritura tuviera cumplimiento, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre y ellos empaparon de vinagre una esponja y colocándola en una rama de hisopo se la acercaron a la boca. Habiendo Jesús recibido el vinagre, dijo, he aquí, consumado es, e inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Entonces los judíos, por
cuanto era el día de la preparación, dijeron que no pasen la noche estos cuerpos en sus cruces, porque al amanecer es día de reposo. Y debido a que aquel día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que quebraran los pies a los que habían sido crucificados y que fueran bajados. Entonces vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado junto con él. Pero al llegar a Jesús, viéndolo ya muerto, no le quebraron las piernas. Y uno de los soldados le hirió el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que vio esto da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que ha dicho la verdad para que también ustedes crean, porque estas cosas acontecieron para que tuvieran cumplimiento la escritura que dice, no será quebrado hueso tuyo. También otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, por cuanto era el discípulo de Jesús, pero en secreto por temor a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato le otorgó el permiso. Enseguida fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También fue Nicodemo, el que anteriormente había visitado a Jesús por la noche, llevando con él una mezcla de mirra y óleo, aproximadamente 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en tela de lino con las especias aromáticas conforme a la costumbre sepultar, de sepultar de los judíos. En el lugar donde Jesús fue crucificado estaba un huerto y en el huerto estaba una tumba nueva en la cual nadie había sido colocado todavía. Allí pues colocaron a Jesús porque el día de reposo se aproximaba y la tumba estaba cerca. Por la mañana del primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, fue Marian Magdalena a la tumba y observó que la piedra había sido removida de la tumba. Entonces corrió y yendo a Simón Cefas y al otro discípulo a quien amaba Jesús, le dijo, se han llevado a nuestro Señor de la tumba y no sé dónde lo han colocado. Simón entonces y el otro discípulo salieron y fueron a la tumba y corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Simón y llegó primero a la tumba y asomándose miró las telas del lino colocadas allí, pero no entró. Enseguida después de él llegó Simón y entrando a la tumba miró las telas del lino colocadas allí, pero el sudario que había estado atado a su cabeza no estaba con las telas de lino, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Luego entró también el otro discípulo, que había llegado primero a la tumba y viendo creyó, porque todavía no habían comprendido las escrituras que él habría de resucitar de entre los muertos. Después los discípulos, después los discípulos regresaron a su lugar. Pero María se encontraba de pie llorando junto a la tumba y mientras lloraba observó hacia el interior de la tumba y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han colocado. Cuando dijo esto, volteó atrás de sí y vio a Jesús que estaba de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero ella creyó que era el hortelano y le dijo, Señor mío, si tú lo llevaste, dime dónde lo colocaste y yo iré y me lo llevaré. Jesús le dijo, Marían. Ella volteó y le dijo en hebreo, Raúli, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques porque todavía no he ascendido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles haciendo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Entonces fue María Magdalena a anunciar las buenas nuevas a los discípulos que habían visto a nuestro Señor y que él le había declarado estas cosas. Al llegar la tarde de ese primer día de la semana, estando las puertas cerradas del lugar donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz sea a ustedes. Habiendo dicho
Esto les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver a nuestro Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: la paz sea a ustedes. Tal como me ha enviado mi Padre, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si perdonan los pecados a algunos, les serán perdonados, pero si algunos se los retienen, les serán retenidos. Pero Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no se encontraba allí con ellos cuando llegó Jesús. Entonces los discípulos le dijeron: vimos a nuestro Señor. Pero él les dijo: si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y meto mi dedo en ellas, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo dentro, y Tomás con ellos. Y vino Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: la paz sea a ustedes. Y dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás en respuesta le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora que me has visto, has creído. Dichosos los que sin haberme visto creyeron. También muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero ciertamente estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos a la orilla del mar de Tiberias, y se manifestó de este modo. Se encontraban reunidos Simón Cefas, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de los discípulos. Y cuando Simón Cefas les dijo: voy a pescar, ellos le dijeron: también nosotros vamos contigo. Y fueron y abordaron la barca, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, estaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se daban cuenta que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos le contestaron: no. Él les dijo: arrojen la red al lado derecho de la barca y encontrarán. Después que la arrojaron, no podían sacar la red debido a la gran cantidad de peces que habían capturado. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Cefas: es nuestro Señor. Cuando Simón escuchó que era nuestro Señor, tomó su túnica y la ciñó a sus lomos porque estaba desnudo, y se arrojó al mar para llegar hasta Jesús. Y los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red repleta de pescados, pues no se encontraban muy lejos de la tierra, sino como a 100 metros. Al llegar a tierra, miraron unas brasas puestas con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que ahora han pescado. Entonces Simón Cefas subió y arrastró la red a tierra repleta de grandes pescados, 153. Y aunque eran tanto el peso, la red no se rompió. Luego Jesús le dijo: vengan a desayunar, pero ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que era nuestro Señor. Acercándose pues, Jesús tomó pan y unos pescados y se los ofreció. Esta era la tercera ocasión que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Al terminar ellos de desayunar, Jesús preguntó a Simón Cefas: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él contestó: sí, Señor mío, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar por segunda ocasión: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le contestó: sí, Señor mío, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis carneros. Le volvió a decir por tercera ocasión: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Cefas se entristeció porque le había preguntado por tercera ocasión: ¿me amas? Y le contestó: Señor mío, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven, tú mismo te ceñías los lomos y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tu mano, y otro te ceñirá los lomos y te llevará donde no quieras. Esto dijo mostrando con qué muerte él había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. Simón Cefas volteó y miró que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que se recostó en el pecho de Jesús durante la cena, y le dijo: Señor mío, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Cefas dijo a Jesús: Señor mío, ¿y este qué? Jesús le dijo: si quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú sígueme. Así que se divulgó esta declaración entre los hermanos de que aquel discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no habría de morir, sino quiero que es, si quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y que también las escribió. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas cosas, otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran una por una, creo que ni siquiera en el mundo bastarían los libros que se habrían de escribir. Hechos
capítulo número 1. En el primer relato, oh Teófilo, escribí acerca de todo cuanto nuestro Señor Jesucristo empezó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue levantado, una vez que dio mandamiento a los apóstoles que había elegido por el Espíritu Santo, a quienes luego de haber padecido, también se les manifestó vivo con muchas señales por 40 días y por 40 días apareciéndoseles y hablando lo relativo al reino de Dios. Cuando comía pan con ellos, les ordenó: no se marchen de Jerusalén, sino estén expectantes de la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. Porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando estaban ellos reunidos, le preguntaron diciendo: Señor nuestro, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando dijo estas cosas, fue levantado mientras ellos lo miraban, y una nube lo recibió ocultándolo de sus ojos. Mientras ellos miraban hacia el cielo cuando él partía, se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, diciéndoles: ¿por qué miran hacia el cielo, varones Galileos? Este Jesús que de ustedes fue levantado hacia el cielo, del mismo modo que lo han visto, que ascendió al cielo, así vendrá. Luego de estas cosas regresaron a Jerusalén desde el monte que se llama Huerto de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, como a 1 kilómetro de distancia de ella. Habiendo entrado a la ciudad, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Mateo, Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Ellos perseveraban todos juntos y unánimes en oración, en compañía de las mujeres y de Mariam, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Y levantándose Simón Cefas en aquellos días en medio de los discípulos, siendo los que estaban congregados allí unas 120 personas, dijo: tenía que cumplirse la escritura, varones hermanos nuestros, lo que el Espíritu Santo predijo por boca de David respecto a Judas, que fue guía de los que arrestaron a Jesús, porque era contado con nosotros y recibió parte en este ministerio. Este es aquel que compró un campo con salario de pecado y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron cuando cayó al suelo sobre su rostro. Y todos los habitantes de Jerusalén se enteraron de esto. Así pues, el campo fue llamado en la lengua del lugar Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque en el libro de los Salmos está escrito: su habitación sea desolada y nadie habite en ella, y otro tome su ministerio. Por tanto, es necesario que uno de estos hombres que han permanecido con nosotros durante todo este tiempo en el que nuestro Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en el cual fue levantado delante de nosotros, sea testigo juntamente con nosotros de su resurrección. Entonces presentaron a dos: a José llamado Barsabás, cuyo sobrenombre era Justo, y a Matías. Y orando decían: tú, oh Señor, que conoces lo que hay en los corazones de todos, muestra al que tú has elegido
de estos dos, para que reciba la parte del ministerio y apostolado del cual Judas se apartó para irse a su propio lugar. Y echando suertes cayó sobre Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraban. Y se les aparecieron lenguas que se repartían como fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversas lenguas, conforme a lo que el Espíritu les daba que hablaran. Y había hombres y había hombres que habitaban en Jerusalén que tenían temor de Dios, judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando sucedió el estruendo, se reunió todo el pueblo y estaban perplejos, porque cada quien los escuchaba hablar en su propio idioma. Y todos estaban maravillados y admirados, y se decían unos a otros, todos estos que hablan, he aquí, ¿no son galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los escucha hablar en nuestro idioma nativo? Partos, medos, elamitas, y los que moraban en Mesopotamia, judíos, y los de Capadocia, de los de la región del Ponto y de Asia, los de la región de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cerca de Cirene, y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. He aquí los escuchamos hablar en nuestros idiomas los portentos de Dios. Y estaban todos maravillados y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué es esto? Pero otros se mofaban de ellos diciendo, estos han bebido mosto y están ebrios. Entonces Simón Cefas, poniéndose de pie juntamente con los 11 apóstoles, levantó la voz y les dijo, varones judíos y todos los que moran en Jerusalén, sepan esto y escuchen mis palabras, porque estos hombres no están ebrios tal como ustedes suponen, porque aquí apenas son las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas y profetizarán. Pondré maravillas en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible de Yahweh. Y acontecerá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Escuchen estas palabras, varones israelitas. Jesús el Nazareno, varón manifestado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y portentos que hizo Dios entre ustedes por medio de él, tal como ustedes lo saben. A este que fue designado por el conocimiento anticipado y la voluntad de Dios para esto, ustedes lo entregaron en manos de los impíos y lo crucificaron y le dieron muerte. Pero Dios lo resucitó y lo desató de los dolores del Seol, porque era imposible que él fuera retenido en el Seol. Porque David dice respecto a él, yo veía anticipadamente a mi Señor siempre, porque Él está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual se deleita mi corazón y mi gloria se ha regocijado grandemente, y aún mi cuerpo reposará en esperanza, porque tú no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tú me has dado a conocer el camino de la salvación. Me colmarás de regocijo con tu presencia. Varones, hermanos nuestros, permítanme decirles claramente respecto al patriarca David, que murió y también fue sepultado, y su tumba está con nosotros hasta este día.
porque él era profeta y sabía que con juramentos Dios le había jurado: del fruto de tus entrañas haré sentar a uno sobre tu trono. Y viéndolo de antemano, habló de la resurrección del Cristo, que no fue dejado en el Seol, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos sus testigos. Y Él es quien, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre la promesa respecto al Espíritu Santo y ha derramado este don, el que he aquí ustedes ven y escuchan. Porque David no ascendió al cielo, porque él mismo dijo: Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Señor y el Cristo. Habiendo ellos escuchado estas cosas, se conmovieron en su corazón y dijeron a Simón y a los otros apóstoles: ¿Qué haremos, hermanos nuestros? Simón les dijo: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa fue para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, a los que Dios llame. Y les testificaba con otras muchas palabras y les suplicaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y los que de ellos estuvieron dispuestos a aceptar su palabra y habían creído, fueron bautizados, y aquel día se agregaron unas 3,000 personas. Y permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles, y participaban en la oración y en el partimiento del pan. Y sobrevino temor a toda persona, y a través de los apóstoles eran hechos muchos milagros y maravillas en Jerusalén. Y todos los que habían creído estaban unánimes y tenían todas las cosas en común. Y los que tenían una propiedad la vendían y se repartía a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y cada día perseveraban unánimes en el templo y en los hogares, partían el pan y recibían el alimento con gran júbilo y con sencillez de corazón. Y alababan a Dios hallando favor ante todo el pueblo. Y nuestro Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Sucedió que mientras Simón, Cefas y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, que son las 3 de la tarde, he aquí que un varón cojo desde el vientre de su madre era cargado por unos hombres que tenían la costumbre de traerlo y ponerlo a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Simón y a Juan que entraban al templo, les pedía que le dieran una limosna. Entonces, viéndolo Simón y Juan, le dijeron: míranos. El varón, esperando recibir algo de ellos, los miró. Simón le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó de la mano derecha, hizo que se incorporara, y sus pies y sus piernas se afirmaron de inmediato. Y de un salto se puso de pie y anduvo y entró al templo con ellos, caminando y saltando y alabando a Dios. Y el pueblo entero lo miró caminar y alabar a Dios. Reconocieron que se trataba del mismo mendigo que a diario se sentaba a la puerta llamada La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Y mientras él tenía asidos a Simón y a Juan, el pueblo entero corrió hacia ellos, lleno de asombro, al pórtico llamado de Salomón. Y viendo Simón esto, habló y les dijo: varones israelitas, ¿por qué les asombra esto? ¿O por qué no miran a nosotros
o por qué nos miran a nosotros como si hubiéramos hecho caminar a este por nuestro poder y nuestra autoridad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron negándolo delante de Pilato, a pesar de que éste había considerado justo liberarlo. Pero ustedes negaron al santo y al justo y demandaron que se les concediera a un homicida. Y dieron muerte al príncipe de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, y todos nosotros somos sus testigos. Porque por la fe de su nombre, a este que ustedes miran y conocen, Él lo ha fortalecido y sanado, y la fe que es por medio de Él le ha dado esta sanidad delante de todos ustedes. Pero ahora, hermanos míos, sé que hicieron esto por ignorancia, tal como lo hicieron sus dirigentes. Y de esta manera Dios ha cumplido lo que había anunciado anteriormente por boca de todos los profetas, que Jesucristo habría de padecer. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse para que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio y de la presencia de Yahweh. Y Él les envíe a Jesucristo, que ha sido preparado para ustedes, a quien es necesario que el cielo reciba hasta que tenga cumplimiento los tiempos de todas las cosas, las cuales desde la antigüedad Dios habló por boca de sus santos profetas. Porque Moisés dijo, Yahweh les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, escúchenlo en todo lo que él les diga. Y sucederá que cualquiera persona que no escuche a aquel profeta, esa persona será excluida de su pueblo. Y todos los profetas desde Samuel y los que vinieron después de él han hablado y anunciado respecto a estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres cuando dijo a Abraham, en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Serán bendecidas todas las naciones de la tierra. A ustedes Dios designó primero y mandó a su Hijo bendiciéndolos si ustedes se volvían y se arrepentían de sus maldades. Cuando ellos hablaban estas cosas al pueblo, los sacerdotes, los saduceos y los dirigentes del pueblo se levantaron en su contra, enfurecidos contra ellos porque enseñaban al pueblo y predicaban sobre la resurrección de entre los muertos por medio de Cristo, y los prendieron y los retuvieron hasta el día siguiente, pues estaba atardeciendo. Pero muchos de los que habían escuchado la palabra creyeron, y el número de los varones era de aproximadamente 5,000. Al siguiente día se reunieron los dirigentes, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote, y los pusieron en medio y los interrogaron diciendo, ¿cómo, con qué autoridad o en qué nombre han hecho ustedes estas cosas? Entonces Simón Cefas fue lleno del Espíritu Santo y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de la casa de Israel, presten atención. Si en este día somos investigados por ustedes por el beneficio que se le hizo a un hombre enfermo, de cómo éste fue sanado. Esto se ha conocido por ustedes y por el pueblo entero de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, ahora este varón está de pie y sano delante de ustedes. Esta es la piedra que desecharon ustedes los edificadores, y él ha venido a ser la principal del ángulo. Y en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual hayamos de ser salvos. Al escuchar el discurso que audazmente había pronunciado Simón y Juan, dándose cuenta de que eran hombres iletrados e ignorantes, se asombraban por causa de ellos y reconocían que habían estado con Jesús.
Y al mirar al hombre cojo que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, nada podían decir en su contra. Entonces le dieron órdenes de que salieran de su concilio y le preguntaban unos a otros, ¿qué haremos con estos varones? Porque en verdad un milagro manifiesto ha ocurrido por medio de ellos y es sabido por todos los que moran en Jerusalén, y negarlo no podemos. Pero para que esta noticia no se propague más entre el pueblo, amenacémoslos para que no vuelvan a hablar a hombre alguno en ese nombre. Entonces los llamaron y les dijeron y les dieron órdenes de que las tuvieran completamente de hablar y de enseñar en el nombre de Jesús. Pero contestando Simón, Cefas y Juan, les dijeron, juzguen si es correcto delante de Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios, porque nos es imposible dejar de decir las cosas que hemos visto y escuchado. Y ellos los amenazaron, pero los pusieron en libertad porque no hallaron contra ellos razón alguna para castigarlos, y también por causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo que había sucedido, ya que el varón en quien se había realizado este milagro de sanidad era mayor de 40 años. Y cuando fueron liberados, vinieron a sus hermanos y les contaron todo cuanto habían dicho los sacerdotes y los ancianos. Y al escuchar ellos esto, levantaron unánimes la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres Dios que hiciste los cielos, la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos. Tú eres el que hablaste por medio del Espíritu Santo por boca de tu siervo David, diciendo, ¿por qué se enfurecen los pueblos y las naciones piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra y los gobernantes se han levantado y han consultado juntos contra Yahweh y contra su ungido, porque ciertamente Herodes y Poncio Pilato, junto con los gentiles y la congregación de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer todo cuanto tu mano y tu voluntad había determinado de antemano que aconteciera. También ahora, Señor, considera y mira sus amenazas y permite a tus siervos que proclamen tu palabra con libertad, mientras tu mano está extendida para hacer sanidades, portentos y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Después de que ellos hubieron orado y hecho ruegos, el sitio donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban audazmente la palabra de Dios. La congregación de los que habían creído era de un alma y de un mismo modo de pensar, y nadie decía que era suyo ninguno de los bienes que tenía, sino que todo lo que ellos tenían era de bien común. Y los apóstoles testificaban de la resurrección de Jesucristo con gran poder, y había abundante gracia sobre todos ellos. Ninguno, ningún necesitado había entre ellos, pues los que tenían campos o casas los vendían y traían el dinero de lo vendido, y ellos lo ponían a los pies de los apóstoles, y a cada uno le era dado conforme a su necesidad. En ese tiempo, José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que interpretado es hijo de consolación, un levita de la legión de Chipre, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Terminamos con el capítulo 5. Pero cierto varón, cuyo nombre era Ananías, juntamente con su esposa llamada Zafira, vendió su campo y habiendo sustraído una parte de su precio, lo ocultó, estando enterrada su esposa, y trajo lo que le sobró de dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces Simón le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón de esta manera para que mintieras al Espíritu Santo y ocultaras una parte del dinero del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo antes de que lo vendieras? Y una vez vendido no tenía la autoridad sobre su precio, ¿por qué determinaste en tu corazón hacer tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Habiendo Ananías escuchado estas palabras, cayó y murió, y un gran temor sobrevino a todos los que lo oyeron. Y se levantaron unos jóvenes de entre ellos y lo recogieron, y habiendo sacado, lo sepultaron. Después de 3 horas entró también su esposa, ignorando lo que había sucedido. Simón le dijo, dime, ¿vendieron el campo en tal precio? Ella respondió, sí, ese es el precio.
Simón le dijo: por cuanto acordaron provocar al espíritu de Yahweh, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Ellos te sacarán a ti. Y en ese momento ella cayó a los pies de ellos y murió. Y entrando los jóvenes la encontraron muerta, y habiéndola recogido la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino un gran temor a toda la iglesia y a todos los que se enteraron. Y muchos milagros y prodigios eran hechos mediante los apóstoles entre el pueblo, y todos estaban congregados unánimes en el pórtico de Salomón. Y ninguno de los demás se atrevía a acercarse a ellos, pero el pueblo los engrandecía. Pero la cantidad de los que creían en el Señor iba en aumento, una multitud de hombres y de mujeres, de tal modo que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camillas, para que al pasar Simón, por lo menos su sombra cayera sobre ellos. Y venían muchos a ellos de otras ciudades circunvecinas de Jerusalén, y traían enfermos y a los que traían espíritus inmundos, y todos ellos eran sanados. Entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la doctrina de los saduceos, se llenaron de envidia y echaron mano a los apóstoles, y aprendiéndolos, encerrándolos en prisión. Entonces un ángel de Yahweh, abriendo la puerta de la cárcel durante la noche, los sacó y les dijo: vayan, y poniéndose en pie en el templo, hablen al pueblo todas las palabras de la salvación. Y al romper el alba salieron y entraron en el templo y enseñaron. Entonces el sumo sacerdote y los que lo acompañaban llamaron a sus compañeros y a los ancianos de Israel, y mandaron a unos a la prisión para que trajeran a los apóstoles. Pero cuando fueron los que habían sido enviados, al no encontrarlos en la prisión, volvieron diciendo: encontramos la prisión cerrada con seguridad y también los guardias firmes en las puertas, y las abrimos, pero no encontramos allí a nadie. Habiendo escuchado los principales sacerdotes y los dirigentes del pueblo del templo estas palabras, estaban perplejos en cuanto a ellos, y pensaban: ¿qué será esto? Entonces vino un varón y les informó: los hombres que ustedes encerraron en la cárcel, he aquí que están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces los dirigentes fueron con los guardias a traerlos, pero no con violencia, porque tenían temor al pueblo, no fuera que los apedrearan. Y una vez que los trajeron, hicieron que se presentaran ante el concilio en pleno, y el sumo sacerdote comenzó a hablar. No les ordenamos terminantemente que no enseñaran a nadie en este nombre, pero he aquí que ustedes han inundado a Jerusalén de su enseñanza, y además quieren traer contra nosotros la sangre de ese hombre. Simón contestó junto con los apóstoles y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte clavándolo en la cruz. A este mismo Dios lo ha constituido príncipe y salvador, y lo ha exaltado con su diestra para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas palabras, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que creen en él. Al escuchar estas palabras, se encendieron en ira y maquinaban para darles muerte. Y levantándose uno de los fariseos, cuyo nombre era Gamaliel, maestro de la ley, respetado por el pueblo entero, ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Y luego les dijo: varones israelitas, tengan cuidado ustedes mismos y vean lo que deben hacer en cuanto a estos varones, porque antes de este tiempo se levantó Teudas diciendo acerca de sí mismo que él era alguien importante. Tras este fueron aproximadamente 400 hombres, pero a él le dieron muerte, y los que lo seguían fueron esparcidos y reducidos a nada. Posteriormente a él se levantó Judas, el Galileo, en los días en los que los hombres se inscribían para el censo, e hizo desviar a muchos pueblos tras de sí. Pero murió, y todos los que habían ido en pos de él fueron dispersados. Por lo cual yo les digo: apártense de estos hombres y déjenlos. Porque si este plan y esta obra son de los hombres, serán destruidos y pasarán. Pero si son de Dios, no los podrán detener, y no sea que se encuentren resistiendo a Dios. Y siendo reconvenidos por él, llamaron a los apóstoles y los asustaron, ordenándoles que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos entonces salieron de su presencia gozosos de haber sido encontrados dignos de ser tratados duramente por causa del nombre, y no cesaban de enseñar y de predicar diariamente acerca de nuestro Señor Jesucristo en el templo y en las casas. Amén. Dios, gracias por tus bondades. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por permitirnos haber leído tu palabra este rato, Señor. Ahora nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, empezando nuestras labores.
Y encomendándonos a ti para que nos guíes, Señor, que podamos hacer tu preciosa voluntad, Jesús, y agradarte en todo lo que hagamos. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.